Gracias, muy buenas noches. Sobre todo gracias a la doctora Yolanda. Yolita, muchas gracias. Creo que ya teníamos un ratote de no vernos por la sala y la verdad muy agradecida porque nos han estado pidiendo mucho, sobre todo las personas nuevecitas. Yo les hablo siempre de ti, entonces eres parte del testimonio, eres parte de este crecimiento, sobre todo con el tema de wellness. Y lo utilizo sobre todo para darles la confianza, ¿no? Creo que siempre la gente escuchar un médico con especialidades y con todos los estudios que tú tienes, les hace tener esta garantía y esta certeza o me animo a tomar los suplementos de wellness, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por aceptar la invitación, Yolita. Yo sé que estás hasta el tope de chamba y que nos hagas de verdad un espacio aquí en Líderes Unidos para compartirnos, de verdad se te agradece. Pues bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación, por el espacio. Pues bueno, me presento. Soy Yolanda, soy nefróloga, soy pediatra y también soy consumidora de los productos de Oriflame desde hace más de, si ya voy a cumplir aquí en Veracruz 10 años. Pues creo que fue más o menos 11 o 12 años, ¿no? Y bueno, me pidió Rosario que si podía yo compartirles el por qué sí darle este voto de confianza a los productos de wellness. Mm, Les platico. Llevo más o menos yo creo que ya 8 años de estar recomendando wellness, no solo como médico, sino también los consumo. Eh, Mi hijo también los consume, mi hijo ya cumplió 11 años y más o menos desde que estaba el chiquito a la edad de 3 años, empecé a darle la malteada y el omega. Todavía no estaba la presentación del omega líquido, entonces yo le daba las perlitas de omega y literal las masticaba sin ningún problema. Eh, y bueno, cuando yo entré a Oriflame, no entré a Oriflame por los productos de wellness, ya estaban los productos de wellness, tenían muy poquito de haberse, eh, digamos, introducido aquí al mercado mexicano. Yo entré a Oriflame pues por productos, por un labial, literal, ¿no? Y me gustó tanto el labial que fui probando otras cosas, pero pues cuando yo veía en el catálogo todo lo que venía de wellness, pues la verdad pasaba la página, ¿no? Este, Estaba yo convencida del producto, sí, tenía algo que me llamaba la atención, sí, al resto de los demás productos que se podían consumir o conseguir en esa época por catálogo, pero definitivamente como médico escéptico que soy, eh, pues no, o sea, realmente le daba la vuelta, ¿no? Después hubo como un boom de crecimiento para las personas que están haciendo el negocio. Vieron una gran oportunidad de crecimiento promoviendo todos estos productos de wellness, ¿no? Y Rosario me pidió mi opinión, ¿no? No me pidió mi opinión una vez, me pidió mi opinión muchas veces y yo le daba la vuelta y le daba la vuelta porque pues me daba pena decirles que no creo en esto, realmente, ¿no? Entonces, pues bueno, fue la insistencia, la perseverancia, creo que ahora podría cambiar la palabra en vez de insistencia, perseverancia, y me dijo, bueno, necesito de verdad que me des tu punto de vista. Entonces decidí no darle vuelta a la página del catálogo y empezar a leer, ¿no? En esa época, estoy hablando de hace 8 años, más o menos, 8 o 9 años, solamente teníamos disponible las malteadas, las Natural Balance, en sus tres sabores, fresa, vainilla y chocolate. Todavía no estaba en el mercado la versión natural, la versión original. La cajita de Wellness Pack, hombre-mujer. Los frasquitos por separado de las vitaminas y el omega. Y era todo lo que había. Entonces, cuando empecé a estudiar el contenido de la malteada,
me di cuenta que tenía una similitud con un licuado que nosotros hacíamos para los niños que estaban en hemodiálisis, ¿sí? Entonces dije, oh, pues se parece mucho en cuanto a composición a lo que yo les daba a mis niños que estaban en el hospital cuando yo estaba en la Ciudad de México. Y dije, bueno, pues esto ya está certificado, ya está, digamos, han pasado muchos procesos de calidad, nada más uno abre, disuelve y se lo toma y ya, ¿no? Lo segundo que me llamó muchísimo la atención es que la malteada había sido creada por un médico, ¿no? Entonces eso también como que me dio más confianza. Y aparte es un médico sueco, ¿no? Eh, Cuando yo estaba dándole estos licuados a mis pacientes, tuve la oportunidad de, digamos, trabajar con algunos médicos suecos del Instituto Karolinska, porque estábamos haciendo un proyecto de investigación en donde estábamos probando dos tipos de alimentación, ¿no? Y les dábamos a los niños que estaban con una enfermedad renal crónica, que estaban desnutridos, que estaban en hemodiálisis, les dábamos un licuadito que nosotros hacíamos y aparte les dábamos algo que se llama nutrición parenteral. O sea, es, digamos, el alimento ya digerido, listo para ser utilizado y que se administra a través de la vena, ¿no? Entonces, el hecho de saber que era un producto que venía de Suecia, que lo había creado un médico, que también era sueco, que es también un gran inventor, me dio todavía muchísima más seguridad, ¿no? Y cuando vi la composición, dije, de la malteada, dije, wow, pues creo que tiene muchas bondades, ¿no? Entonces, como que empezó a despertar en mí ya un interés real mío. No era porque Rosario me dijera, es que necesito que me des tu punto de vista, pues para saber si es seguro, etcétera, ¿no? Porque no todas las malteadas que hay en el mercado puedo decir que sean completamente seguras o inocuas, ¿sí? Recientemente tuve una pacientita que la veía yo desde que tenía 3 años y la última vez que la vi en consulta en línea, porque ella vive en la Ciudad de México, pero aún así me sigue buscando, eh, ella ya tiene ahorita como unos 15, 16 años. Me quedé sorprendida, dije, uy, cómo pasa el tiempo. Y ella es atleta, le ha gustado siempre la gimnasia y ella tiene un solo riñón, ¿ok? Entonces, pues la cuido como la niña de mis ojos, ¿no? Y ella sabe muy bien que bajo su condición de solo un riñón, pues tiene que cuidarse. ¿Puede vivir bien? Sí, ¿no? Entonces, a ella siempre le ha gustado practicar gimnasia desde que era chiquita. Y tenía la inquietud de formar, bueno, no formar, sino de mejorar o construir masa muscular. Y pues como yo siempre les dije a los papás, sabes que tienen que tener muchísimo cuidado en cuanto a alimentos, en cuanto a medicamentos, etcétera, porque tiene un solo riñón, ¿no? Entonces no podemos darnos el lujo de que se dañe, ¿no? Entonces ella estaba interesada en construir esta masa muscular y bueno, acudieron a mí porque a ella le habían sugerido un tipo de proteína que venden en Costco, en una mega latota. Bueno, no es lata, es un bote de plástico enorme, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, pues queremos saber su opinión, ¿no? Entonces les dije, sí, claro. Me puse a leer el frasco ese y vi la porción recomendada y le dije, no, pues esto es demasiado para ella, ¿no? Entonces, no todo lo que vendan en el mercado, digamos, es 100% seguro, ¿no?
Entonces, en cuanto a las malteadas, sí tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque no debemos exceder algo que llamamos carga de proteínas, ¿no? A grosso modo les voy a decir, todos los componentes de la sangre, glucosa, sodio, potasio, calcio, bicarbonato, proteínas, tienen un umbral, ¿sí? Es decir, un límite. Es como si uno estuviera en la carretera y dice, no puedes exceder de 90 kilómetros por hora, ¿no? O no puedes exceder de 180 kilómetros por hora. Bueno, ¿qué pasa cuando excedes esa velocidad? Pues hay consecuencias, ¿no? Con ciertos alimentos, entre ellos las proteínas, sucede lo mismo. Cuando nosotros excedemos cierta cantidad de proteínas que ingerimos, lo que va a hacer el cuerpo, como sabio que es, pues es, ya tengo mucho, ¿para qué necesito tanto? Lo voy a tirar. ¿Por dónde lo tira? A través del riñón, ¿ok? Entonces, hay muchos mecanismos por los cuales una persona puede llegar a enfermedad renal y uno de ellos es la proteinuria, es decir, el exceso eh, anormal cuando una persona está tirando proteínas a través de la orina, ¿ok? Hay situaciones que son particulares, que son, digamos, propias de enfermedades renales. Hay enfermedades sistémicas, como es la diabetes, que desarrolla una complicación, que es la nefropatía diabética, la hipertensión, que también desarrolla una complicación, algunos tipos de enfermedades autoinmunes, como el lupus, que también puede desarrollar una nefropatía, y así muchas otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la hiperuricemia, personas que tienen cálculos, personas que sufren frecuentemente de infecciones de vías urinarias, sobre todo cuando fueron chiquitos, y que desarrollan una nefropatía, pueden tener como complicación la proteinuria, ¿ok? Si no se combate esta alteración, aunque se controle la enfermedad, si queda esto como secuela, invariablemente va a llevar a la persona a un estado avanzado de lesión renal, ¿no? Y seguramente pues puede acabar en un estado ya, digamos, de no retorno, en donde los riñones pues dejan de funcionar, ¿ok? Entonces, por eso les digo que no todos los productos que pueden vender en el mercado pues son seguros, ¿ok? Ahora, ¿por qué le dije sí a la malteada Natural Balance? Uno, porque tiene 3 fuentes de proteínas y son proteínas de alto valor biológico. La mayoría de las malteadas que ustedes pueden encontrar en el mercado tienen solamente una fuente de proteína y esa es, la mayoría es el caseinato de calcio, ¿no? Eh, y estas proteínas que existen en Natural Balance, que son de alto valor biológico, significa que el organismo las ocupa, digamos, al 100% sin repercutir en la concentración de urea principalmente, ¿no? Que eso es algo muy importante para mí. Ninguna otra malteada en el mercado va a tener estas 3 fuentes de proteínas, ¿no? Que es la proteína del chícharo, la proteína del suero de la leche y la proteína del huevo, ¿ok? También esta malteada me hizo me dio mucha tranquilidad porque a diferencia de otras, se prepara con un volumen bajo, solo son 150 mililitros. ¿Esto qué quiere decir? Que lo hace bastante accesible a cierta población en donde pueden tener restringida en ocasiones la ingesta de líquidos, como los pacientes con enfermedad renal, que es a lo que yo me dedico. O también a los pacientes que tienen problemitas como de corazón, cardiopatías, el corazón que está muy grande, muy crecido, que se cansa fácilmente o que puede caer en insuficiencia, eso es que se canse fácilmente, ¿no?
Entonces, otra de las bondades que también encontré con la malteada es que el índice glucémico o la carga glucémica es muy bajita. Por lo tanto, lo hace muy seguro también para personas que no manejan bien la glucosa, que no se llevan bien, que tienen problemas como pacientes diabéticos, pacientes que tienen síndrome metabólico, pacientes que tienen intolerancia, pacientes que tienen resistencia a la insulina. ¿Qué pasa cuando consumen la malteada? Que sus niveles no se van a disparar, ¿ok? No va a haber, digamos, una subida abrupta, elevada de los niveles de glucosa en sangre. Entonces, eso me dio muchísima más tranquilidad. ¿Por qué? Porque se amplió aún más para mí el campo de oportunidad para que la persona pudiera consumir la malteada. Hay muchas malteadas, por ejemplo, específicamente diseñadas para los pacientes en enfermedad renal crónica que tienen un alto contenido de glucosa y pues los hace, digamos, difíciles de tolerar en los pacientes, ¿no? Sobre todo en los pacientes diabéticos. Entonces, la bondad realmente que tiene la malteada es incomparable, ¿no? Aparte que tiene una muy buena cantidad de fibra. Es tan buena la cantidad de fibra que tiene que en estos pacientes que ya de por sí sufren estreñimiento, los pacientes con enfermedad renal crónica, que en ellos les funciona tan bien que muchas veces, digamos que aumentan el número de veces que van al baño, ¿no? En algunos les puede provocar un poquito de como diarrea, pero en realidad no es porque les esté haciendo daño, sino es por la buena cantidad de fibra que tiene esta malteada. Y para lo que fue creada esta malteada por el doctor Stixtin, es para nutrir a las personas que tenían un tipo de enfermedad crónica, específicamente pacientes con daño pulmonar y daño de corazón. Eran pacientes que iban a ser sometidos a trasplante y cualquier enfermedad que tenga ya muchos años de estarse gestando, de estarla padeciendo sobre todo, invariablemente va a repercutir en la composición corporal, ¿sí? Eh, Se pueden ir depletando o disminuyendo las reservas de masa muscular, de masa magra y de masa grasa, ¿sí? Entonces, era una preocupación importante del doctor para poder nutrir a estas personas. Es por eso que se creó la malteada. Entonces, la malteada la creó para un grupo muy, muy específico, vio que tuvo muy buenos resultados, encontró una muy buena alianza con Oriflame, hicieron varios estudios y vieron que podía ser segura y que podía, digamos, repetir el mismo efecto en pacientes que no tuvieran estas condiciones, ¿ok? Y vieron que a través de esta malteada, siguiendo un programa específico en aquel tiempo, podían también perder peso sin ningún rebote. Yo creo que fue tal el boom, pues, que se dio en aquella época eh, en el grupo de Vicky, eh, de Líderes Unidos. Hacíamos reuniones, creo que cada inicio de catálogo, cada miércoles, en donde siempre compartíamos los beneficios de estar consumiendo los productos de wellness, ¿no? Y se fueron introduciendo poco a poco más productos. Eh, Se agregó, como había dicho Rosario, las sopas, que antes eran sopas 100% veganas, que a mí me servían mucho porque me permitía a las personas que estaban desnutridas o que tenían una baja reserva de proteínas, me permitía nutrirlas de una mejor manera, recuperaban muy fácil estas reservas, pero bueno, desafortunadamente las retiraron del mercado de aquí de México. La verdad desconozco si continúan en algún otro país, pero eran muy buenas, ¿no? Y posteriormente llegó la astaxantina,
en frasco independiente. Empecé a leer más acerca de la astaxantina y vi todas las bondades que tenía. Descubrí que era el antioxidante más poderoso que existía en ese momento y creo que sigue sin ser desbancada. Y empecé a leer todas las bondades eh, en documentos científicos, ¿sí? En estudios en diversas poblaciones, la asiática sobre todo, reportando todos los beneficios que tiene el consumo de este antioxidante, ¿ok? Todo esto me dio una seguridad y una confianza porque era evidencia que yo estaba encontrando no solamente de Oriflame, sino fuera de Oriflame. En cuanto al omega, yo ya sabía los beneficios que tenía desde el punto de vista renal, el omega 3, ¿no? Eh, Sabía que era un producto seguro. Yo consumía un omega que creía yo que era bueno. La verdad, pues sí es bueno. Pero hasta que conocí a Oriflame, el omega de Oriflame, pues la verdad, eh, pues no lo cambio por nada, ¿no? Entonces, les puedo decir que pues se sientan seguros de consumir estos productos. Oriflame se ha caracterizado siempre por ser una empresa seria, que le invierte muchísimo a todos los productos, no solo los de wellness, sino a todos los productos que lanza al mercado, los lanza con un sustento, ¿sí? No los lanza porque, pues, el gurú les dijo, o porque la conjunción de la luna con Júpiter, o sea, no. Realmente todos los productos que ellos lanzan al mercado los lanzan con un sustento. Y si ustedes se fijan, de todas las compañías que manejan productos de belleza o que manejan productos en teoría enfocados a la nutrición, Oriflame es el único que se va a lo que se tiene que ir, ¿no? Que es a la nutrición, a la verdadera nutrición. No te ofrece productos, ¿cómo se dice? Productos milagro en donde digas, híjole, si te tomas esto vas a quemar grasa. Si te tomas esto vas a, no sé, lo más importante, ¿no? Vas a perder peso o esto que es buenísimo para la diabetes. No, o sea, no caigan en eso, ¿sí? Realmente Oriflame le está preocupado por que tu cuerpo esté bien nutrido y ha identificado ciertas cosas que están mermando o que influyen o que están afectando a tu longevidad o a tu buen funcionamiento en tus células. Por eso es que creó este mercado de wellness, porque no necesitas más realmente. Si tú estás en una condición de enfermedad o si tienes riesgo de padecer alguna enfermedad crónico-degenerativa, como puede ser diabetes, hipertensión, pues cáncer, Alzheimer, demencia, o si padeces alguna enfermedad de tipo autoinmune, eh, o si hay en tu familia algún antecedente de estos, o por ejemplo, si tú eres mujer y ya estás entrando a la etapa de climaterio y a lo mejor te han diagnosticado con osteopenia o tienes osteoporosis, etcétera, son cosas que sí debes de poner, digamos, atención y tomar estos productos porque son muy, muy buenos para la salud, ¿ok? Entonces, en esta gran, digamos, este gran pool de enfermedades que comparten algo en común, que es la inflamación, Oriflame, todos los productos que tiene Wellness son una muy, muy buena ayuda, que no son medicamentos, pero que te ayudan a mejorar la calidad y el buen funcionamiento de tus células, ¿sí? ¿Por qué? Porque van enfocados a nutrirlas. Y muchas veces cuando nosotros presentamos algún tipo de estas enfermedades es porque hubo algo que nos desequilibró, hubo algo que nos desbalanceó, malos hábitos,
malos hábitos de alimentación, malos hábitos de vida, malos hábitos sociales, malos hábitos pues mentales, emocionales, que digamos se juntaron y ¡pum!, ¿no? Se presenta la enfermedad, ¿ok? Todas estas enfermedades, como les había yo comentado, comparten algo en común, que es esta inflamación, ¿no? Llámese el nombre que quieran darle: cáncer, diabetes, enfermedades neurológicas, enfermedades autoinmunes, artritis, enfermedades pulmonares, enfermedades relacionadas con la memoria, con el déficit de memoria, con el déficit de atención o trastorno de hiperactividad, enfermedades de tipo cardiovascular. Comparten, aquí faltaría, por ejemplo, la enfermedad renal, comparten algo en común, que es la inflamación crónica de las células, producto de un desbalance, de un desequilibrio que se ha estado, digamos, trabajando no solo de un día, una semana. Son enfermedades que se van gestando de manera silenciosa, poco a poquito van mermando la calidad y la cantidad de tus células, ¿no? Entonces, lo único que necesitamos es hacer como que un stop y decir: híjole, mm, yo tengo riesgo para enfermedad cardiovascular, pues voy a ver si en mi familia hay. Y si ya lo tienes en este momento, pues probablemente el daño que ya se haya hecho, en algunas ocasiones va a ser irreversible, en otras es probable que se detenga y es probable que puedas tener la oportunidad de regresar uno o dos pasitos atrás. Aquí el mensaje que yo quiero darte es que te revises, que veas en tu historia personal o en tu historia familiar qué riesgos hay, ¿sí? Que le des un voto de confianza a esto y que sí o sí lo que necesitas, lo que necesitamos entender, que nos caiga ese 20, es que debemos hacer modificaciones en lo que nos esté fallando, en la alimentación, en nuestro estilo de vida. Probablemente estamos sometidos a un estrés continuo, no nos estamos relajando, no encontramos un espacio en donde podamos hacer un silencio de todo, desconectarnos de todo. Estamos constantemente hiperestimulados por la pantalla, pues, y por muchas cosas, ¿no? El ruido, la contaminación, el no comer o el comer a medias o el comer rápido, etcétera. Todo eso va a ir teniendo una consecuencia y va a ir afectándonos. Más la historia que nosotros tengamos, pues híjole, vamos a ir sumando y vamos a ir sumando y vamos a ir sumando cosas, ¿no? Ok, Carolina, en un momento hago la contestación de tu pregunta, ¿ok? Bueno, después de esto, de las malteadas Natural Balance y del Wellness y de la astaxantina que ya llegaron al mercado, Oriflame introdujo la versión de la Natural Balance natural en su presentación original, sin sabores, ¿no? Y así fueron adicionando más y más productos. Hoy día contamos con la Smart Shake, que esta sí fue diseñada específicamente para personas que quieren perder peso. ¿Por qué? Porque tiene un mayor aporte de proteínas y un mayor aporte calórico. Esta malteadita sí sustituye una comida, a diferencia de la Natural Balance, que esta no sustituye, ¿no? No pasa nada, Carolina, si te tomas la Smart Shake al mismo tiempo con el sobre de las multivitaminas. La verdad es que no pasa nada. Es como si te comieras un desayuno eh, que no es en esta presentación, ¿no? Que es un polvito más el sobrecito del Wellness Pack. No pasa nada, ¿ok? Ahora, personas que no tengan ninguna condición de estas, ¿pueden tomar todos los productos de wellness? Sí.
mi invitación es que los prueben todos. Normalmente yo siempre les hacía un test de salud o de hábitos para saber qué tan bien o qué tan mal andaban, porque se recomienda, por ejemplo, que personas a partir de los 40 años empiecen a tomar este Wellness Pack. ¿Por qué? Pues porque a partir de esa edad empieza nuestra, se oye muy feo, pero es así, empieza nuestra decadencia. Empezamos en la época de los achaques, pues yo tengo vista cansada, o sea, pues son noticias que le van pegando a uno y uno dice, ay Dios. O le dicen, no, pues te ves muy joven, sí, me veo muy joven, pero me siento ya cansada, ¿no? O sea, como que los años ya empiezan a pesar, ¿no? Y empezamos a perder masa muscular. Entonces, es muy importante para las personas que tienen arriba de 40 que sí o sí consuman estos complementos, ¿no? Como su nombre lo dice, complementan nuestra dieta, nuestra alimentación, que si hay alguna deficiencia, sí o sí tenemos que modificarla, tenemos que cambiarla. En específico, les puedo compartir experiencias que he tenido con personas de aquí de la red que han tenido una condición, por ejemplo, de osteopenia e incluso osteoporosis, que empecé a, bueno, se acercaron a mí y me pidieron mi opinión y yo les dije, pues empieza a hacer ABCD y hoy día están, digamos, con una buena salud ósea, ¿sí? Han logrado revertir, por ejemplo, esta situación, ¿no? En general, eh, el Wellness Pack está diseñado para que te tomes una tabletita de vitaminas y minerales, 2 perlitas de omega y una perlita de astaxantina. La perlita de astaxantina te proporciona 3 miligramos de astaxantina. Está combinado con arándanos que te dan un poco de vitamina C. Ambas perlitas del omega te van a dar 1 gramo de omega, de estos ácidos grasos esenciales que tú no produces y que sí o sí necesitas, más tu tableta de vitaminas y minerales. La tabletita de vitaminas y minerales tiene una bondad. Está diseñada para cubrir los requerimientos de ingesta diaria mínima, ¿sí? ¿Por qué? Porque no te quieres saturar de, digamos, los requerimientos porque se asume, Oriflame, que tú los vas a obtener o que lo vas a completar de tu dieta. Lo ideal es que siempre lo completes de tu dieta, pero como sabemos, pues como somos tantos hoy día en este mundo, pues que se necesita una producción muy rápida de alimentos. Entonces, desafortunadamente, pues los vegetales, las frutas y las verduras hoy día no tienen la misma concentración de oligoelementos o de micronutrientes que tenían probablemente en el siglo pasado o hace 2 siglos o hace 3 siglos, ¿no? Entonces, es muy segura porque tú puedes estar tomando de manera ininterrumpida, a diferencia de otras presentaciones de vitaminas y minerales, en donde sí o sí, como tienen una gran carga, puedes llegar a tocar este lado de hipervitaminosis, es decir, que estés sobrado de vitaminas y eso tampoco es bueno. No es bueno que te falten y tampoco es bueno que te sobren, ¿ok? Necesitas estar en un estado de equilibrio, ¿ok? Entonces, esta tabletita que está especialmente diseñada para los requerimientos de varones y de mujeres, las hacen muy seguras para que tú las puedas estar consumiendo diario de manera ininterrumpida, ¿ok? Y no vas a generar ningún exceso de nada. Incluso a los pacientes que yo tengo con enfermedad renal crónica, les doy esta tabletita, ¿no? Y no se incrementan sus niveles de potasio ni de fósforo que ellos no manejan bien, ¿no? O sea, la verdad es que es un producto bastante seguro. Bueno, por otro lado, si tú no tienes ninguna de estas condiciones y estás interesado en tener una buena salud y tienes más de 40 y
puedes a lo mejor vivir la mayoría a lo mejor están en la Ciudad de México, donde el nivel de estrés es alto. Entonces, pues yo te invito a que lo consumas. Ahora, si ya estás fuera de ese grupo, de los privilegiados, pues, ¿no? Y tienes alguna de estas condiciones, adelante, ¿no? No van a sustituir, eso sí lo aclaro, no van a sustituir a tus medicamentos, porque tus medicamentos, pues, por algo fueron creados, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú empiezas a adoptar buenos hábitos junto con eh, eh, la, la ingesta de estos complementos? Que probablemente tu estado de inflamación que tienes se va a ir controlando, 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 controlando. Entonces, probablemente tus medicamentos que estabas tomando ya no necesites tantas dosis, ya no necesites tantos medicamentos. ¿Por qué? Porque estás ayudando con estos cambios a controlar la enfermedad, ¿ok? No significa que se pueda curar, significa que la vas a controlar, ¿ok? Y al estar, digamos, adoptando estos buenos hábitos, probablemente puedas disminuir o suspender o te puedan retirar algunos medicamentos, ¿no? Pues entre más medicamentos tomamos, pues quiere decir que la afectación que tenemos ya en ciertos órganos, pues ya es muy avanzada. La mayoría de las enfermedades que comparten esta inflamación en común, digamos que tienen un órgano blanco así, y ese es el corazón, es la salud cardiovascular, ¿ok? Hay que cuidar mucho el corazón, hay que cuidar mucho el corazón porque pues se ve afectado por muchas enfermedades, diabetes, cáncer, enfermedades de tipo autoinmune, las propias cardiopatías, la propia hipertensión, puede ir dañando o mermando tu salud cardiovascular, ¿no? Y a salud cardiovascular me refiero a mayor riesgo de eventos isquémicos, es decir, que te infartes, que deje de circular el oxígeno, que haya una isquemia, esa es la isquemia, o que sangres, o que tengas interrupción del flujo sanguíneo en tu cerebro. Eso se llama accidente vascular cerebral. O que tu sangre esté tan, 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 tan pesada, tan espesa, que provoque algún tipo de trombosis o tromboembolia, ¿no? Entonces, sí es importante eh, echar mano de estos productos que ofrece Oriflame, que son completamente naturales y que no tienen ningún efecto secundario. O sea, no tienen ningún efecto secundario porque no son medicamentos, ¿ok? ¿Cuál es la recomendación, por ejemplo, en el caso de diabetes? Las personas que llegan a preguntarme si es seguro para ellos que consuman este tipo de complementos, les digo que sí, pero cuando la persona está, digamos, recién diagnosticada o tiene un descontrol en sus cifras de glucosa muy altos, a esto muy altos me refiero a que tenga más de 180 miligramos por decilitro, eh, sí les recomiendo que aumenten la cantidad en la ingesta tanto de omega como de astaxantina. ¿Por qué? Porque ese estado de inflamación es muy alto, muy elevado, ¿no? Entonces necesitamos controlar, regular y abatir esta inflamación celular. A diferencia de los medicamentos que, digamos, pueden tener una acción muy rápida, los complementos van pian pianito, o sea, son complementos que necesitas sí o sí ir tomando y no vas a ver probablemente el efecto en una semana o en un día, no. El efecto se va a ir viendo poco a poco, ¿sí? Podría decirte que probablemente después de 3 meses tú vayas sintiendo una mejoría en tu estado general. ¿Por qué? Porque va a ir desde lo mínimo a lo máximo, es decir, va a ir reparando, va a ir nutriendo
todas tus células, ¿ok? Entonces es un proceso en donde sí te pido que tengas paciencia, ¿sí? Y no claudiques, ¿ok? Entonces, en este tipo de personas sí les recomiendo cuando tienen un estado de inflamación muy importante, la célula cuando está inflamada duele, ¿sí? Entonces, a lo mejor tú te puedes quejar así es un estado a lo mejor en el que incluso sea un poco difícil definirlo, ¿no? Es un no sé qué sé yo, como cuando están enamoradas las personas que sienten mariposas en el estómago. Aquí, cuando hay una inflamación importante, duele, el cuerpo se siente diferente, ¿no? Se siente cansado, se siente con fatiga, realmente hay dolor, ¿sí? Puede haber dolor en todo el cuerpo, ¿no? Es difícil definir a lo mejor el decir, híjole, es que no sé qué me duele, pero siento que me duele todo, ¿no? Cuando eso sucede es porque el grado de inflamación que tiene esta persona es muy, muy elevado. Entonces necesitamos darle, digamos, altas dosis de estos componentes para poder combatir la inflamación. En este caso, yo les recomiendo a las personas que tengan un consumo alto de omega, es decir, más de 2 gramos, entre 3 a 4 gramos de omega. Estamos hablando de, híjole, una, dos, tres, pues como de 8 perlitas, ¿no? Repartidas en el día. Eh, y de astaxantina, pues 3 capsulitas, ¿no? En el caso de diabetes, en el caso de hipertensión, en el caso de Alzheimer, digamos cuando las enfermedades son recién diagnosticadas, donde está este auge, ¿no? A medida que se va controlando la inflamación, eh, va permitiendo, digamos, al cuerpo el ya no estar tomando esas dosis tan altas, ¿no? Uno puede ir bajando, ¿no? Hasta llegar, por ejemplo, a consumir solamente lo del sobrecito, ¿ok? Por ejemplo, para aquellas personas que tienen esta condición de osteopenia, mujeres que están ya en la edad del climaterio, que ya están pasando o ya pasaron la menopausia o están en eso, pero que ya está, digamos, mermando las consecuencias de esta supresión hormonal. Y bueno, sobre todo cuando hay historia de osteopenia y osteoporosis en la familia, es muy importante reforzar esto, ¿no? Y lo que yo les he aconsejado a ellas es que sí o sí tomen la malteada, de preferencia 2 veces al día. ¿Por qué? Porque necesitan reforzar su masa muscular. La masa musculoesquelética, es decir, el músculo, todo el músculo que está adherido a los huesos, se va perdiendo. Y el hecho de que tengamos poca masa muscular adherida al hueso incrementa el riesgo de caída. Y si tenemos huesos frágiles, esa caída va a evolucionar o la consecuencia de esa caída va a ser fractura. Y esa fractura va a llevar a una persona al hospital y con poca reserva muscular la va a hacer susceptible de infecciones como una neumonía. Y muchas personas por una neumonía o por una gripita, cuando entran al hospital se mueren, ¿no? Eso es lo que pasó en la pandemia. ¿Ok? Entonces, en estas condiciones sí les aconsejo que tomen la malteada 2 veces al día, como si fuera un snack, la Natural Balance, que tomen todo el sobrecito que viene en el Wellness Pack. Les digo que aumenten la cantidad de omega a 2 gramos. Les digo también que aumenten la cantidad de astaxantinas, 3 perlitas, o sea, 9 miligramos. Y ahora, con el advenimiento o este producto que tenemos ya desde hace unos 4 años, que es el calcio marino, con la vitamina D, les digo también que incrementen su ingesta. Si están en un estado de osteoporosis u osteopenia, les digo que tomen 4 tabletitas, ¿ok? Y de preferencia en la noche. ¿Qué es lo que ha pasado en las personas que yo he tenido la experiencia de tratarlas?
después de 1 o 2 años, cuando repiten su prueba de densitometría, esa calificación que tenían de osteopenia o incluso osteoporosis mejora, ¿ok? Y también les digo que es importantísimo que hagan ejercicio, sobre todo ejercicio de resistencia, es decir, que involucre pesas, ¿ok? Ese es, digamos, para este tipo de personas en particular. Para aquellas personas que tienen, por ejemplo, enfermedades de tipo autoinmune, artritis, lupus, tengo también experiencia en eso. Y la astaxantina ayuda muchísimo a controlar toda esta inflamación crónica, ¿no? El objetivo es que, pues digamos, bombardeamos a las personas como cuando tienen cáncer, les dan una dosis así muy, muy, muy alta de medicamentos que nosotros llamamos inmunosupresores eh, y de manera conjunta yo les doy todos estos complementos de wellness eh, para que al final de, digamos, del día, por así decirlo, una vez que está controlada toda esta inflamación, les dejo a mis pacientes una dosis mínima de inmunosupresión. Hay un medicamento que muchos conocen, que es la prednisona. En ellos la retiro de manera, digamos, pronta y les dejo con medicamentos mínimos, pero sí o sí con los suplementos. O sea, los suplementos sí les digo que no los suspendan, ¿ok? Y es exactamente la misma dosis que yo les recomiendo a las personas con diabetes, ¿no? 9 miligramos de astaxantina, que son 3 perlitas, de 2 a 3 gramos de omega, cuando el estado inflamatorio se ha podido controlar. En pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad renal crónica, la malteada me ha ayudado muchísimo a nutrirlos por las bondades que les había yo dicho, porque tiene 3 fuentes de proteínas de alto valor biológico, porque se prepara en un volumen muy bajito, que son solo 150 mililitros, es decir, que no va a repercutir en su estado de que sea mucha agua la que ellos estén tomando, me permite nutrirlos y al igual que personas con enfermedades autoinmunes, les doy una dosis alta de omega con estos 9 miligramos de astaxantina más la tabletita de vitaminas y minerales, más las tabletitas de calcio marino y vitamina D. Eh, Recientemente se ha unido a esta familia de wellness los prebióticos y los probióticos. Es muy importante, la mayoría de nosotros tenemos una disbiosis, esto es que significa que tenemos una alteración en nuestra flora intestinal. Digamos que después del sistema nervioso central lo más importante es la flora, ¿sí? Eh, Hay muchísimos estudios, tanto por ejemplo en pacientes con enfermedad renal crónica, ellos tienen una disbiosis y por lo tanto pueden generar un poco más de producción de urea, que tampoco eso es bueno para ellos, o personas que tienen algún tipo de ansiedad, depresión, etcétera, pueden tener también un componente de disbiosis intestinal. Entonces, como les digo, Oriflame se va a lo preciso y conciso, ¿no? Se recomienda que si uno no tiene una buena ingesta de vegetales, sobre todo vegetales crudos, pues te tomes este prebiótico, que digamos es el alimento que van a utilizar los bichitos, que yo así les digo, y que es la fibra, ¿no? La fibra que se disuelve en agua tibia o en agua fría, y esa la puedes tomar 1 o 2 veces al día, ¿no? O sea, si ya la fibra que trae la Natural Balance o el Smart Shake no es suficiente, pues entonces tómate estos prebióticos, ¿no? Y también tienen probióticos, ¿no? Que es una flora que te ayuda a equilibrar la flora que tienes a nivel intestinal. ¿Y de dónde vas a obtener esta vitamina K tú ya como adulto? Pues de los probióticos, ¿ok? Creo que eso podría ser a grandes rasgos los beneficios
beneficios o el punto de vista médico del por qué sí tomar estos complementos que son sustancias, por así decirlo, que necesitamos y que nuestro organismo no produce. Y que si no las estamos obteniendo del alimento, sí o sí necesitamos suplementarnos, ¿no? Y bueno, para las personas que llevamos pues ya más de 3, 4 años antes de la pandemia, quisiera que me digan quién pasó por COVID y de los que hayan pasado por COVID, teniendo ya más de 3 años consumiendo wellness, quién tuvo que parar en el hospital por un cuadro grave por COVID. Bueno, yo quería comentar que nosotros a la familia todos nos dio COVID. Sin embargo, pude ver los resultados de estar tomando estos complementos, porque en realidad simplemente fue una gripita, o sea, nos fue súper leve, o sea, no pasamos por ningún cuadro difícil o que cayamos en el hospital, ¿no? Fue todo lo contrario y fue cuando vi el beneficio de estar constantemente consumiendo estos complementos, ¿no? Definitivamente lo agradezco. Digamos que la gran prueba de oro fue la pandemia. eh, Como todas las pandemias, ¿no? Es la ley del más fuerte. Y aquí le pegó a los que estaban más comprometidos en su sistema inmune, a los que estaban más inflamados, ¿sí? A los que no tenían de verdad con qué defenderse, ¿sí? Ya, muchísimas gracias, Yola. La verdad es que, como te comento nuevamente, ya teníamos rato de no tenerte en la sala y siempre va a haber personas que tengan estas dudas, que tengan esta intención de tener siempre el punto de vista médico, ¿no? Por lo tanto, te agradecemos infinitamente que hayas aceptado esta invitación aquí a la sala de Líderes Unidos. Y pues muchas gracias, buena noche. Espero que para todos haya sido una muy buena plática sobre todo este punto de vista y que se hayan solucionado sus preguntas. Entonces, pues muchas gracias nuevamente y pues a todos que descansen.